Víctima, un joven de 17 años de edad murió tras recibir un disparo en el pecho durante una protesta en el distribuidor Altamira. Hipótesis. Ministro de Interior, Justicia y Paz, Néstor Reverol, presume uso indebido y desproporcionado de la fuerza en el asesinato de un adolescente este lunes. Tormenta tropical. Gobierno nacional decretó alerta roja ante la llegada de fenómeno climático. Sin acuerdo, cancilleres de la OEA no aprobaron ninguna de las dos resoluciones sobre situación en Venezuela. Reconocimiento. Canciller de la República, Delcy Rodríguez, catalogó como victoria resultados de la reunión en la OEA. Galardonada, nuestra compañera de Noticiero Venevisión, Liz Flores, recibió una mención especial del Premio Nacional del Periodismo para Televisión. Negociaciones. Empresa brasileña Odebrecht será vendida a grupo asiático. Dueto estelar. José Pirela y Jan Hervis Solarte la sacaron del parque este lunes con los Padres de San Diego. Primer sencillo, el cantante venezolano Jesús Miranda estrenó su tema como solista. Noticiero Venevisión. Información justa y balanceada. Sean todos bienvenidos a la presente emisión de Noticiero Venevisión. Carolina Zulbarán y Milagros Zambrano estamos listas para presentarles las informaciones más importantes ocurridas en las últimas horas. Comenzamos. Un joven de 17 años murió tras recibir un disparo en el pecho durante la manifestación que se llevó a cabo en el distribuidor Altamira de la autopista Francisco Fajardo aquí en Caracas. Rafael Aníbal Camacho nos tiene el informe. El joven había venido desde la ciudad de Maracay para participar en la jornada de protestas denominada Todos a Caracas, convocada por la Mesa de la Unidad Democrática, como lo relató María Teresa Clavijo, quien marchaba junto al adolescente al momento en que recibió el disparo. Fabián es un muchacho maravilloso que tiene con nosotros más de 80 días luchando, que nos ha acompañado y hoy, temprano, cerca de las 5 de la mañana, salió para acá a demostrar un descontento, sencillamente luchar por un mejor país. Y hoy vilmente su vida le fue arrebatada. Ramón Muchacho, alcalde de Chacao, lamentó la muerte del joven de 17 años e informó que 4 personas ingresaron a Salud Chacao y otras 4 fueron trasladadas a otros centros asistenciales, todas con heridas de armas de fuego, de 27 que fueron ingresadas afectadas por los gases y traumatismos. Fabián Urbina, de 17 años de edad, que murió en una clínica privada, no pasó por Salud Chacao, pero lamentablemente confirmamos la muerte de este joven. Lo hemos dicho hasta el cansancio. Es violatorio de los derechos humanos portar arma de fuego en las manifestaciones y en los disturbios. Por su parte, Enrique Monbrún, superintendente de Salud Baruta, informó que más de 90 heridos fueron atendidos por el personal médico de esa localidad. 92 personas lesionadas, de las cuales la mitad, alrededor de la mitad, fueron heridos por arma de fuego, por perdigones, por esferas y por algunas sustancias que parecían tuercas. Eso fueron 41 personas. Tuvimos unos 35 personas que fueron lesionadas por bombas, inclusive tenemos el reporte de un edificio donde hay varios heridos, hubo 17 heridos allí, por inhalación por concentración de la bomba en un espacio confinado, y tenemos 14 lesionados por impacto directo de las bombas. Se pudo conocer que el Ministerio Público comisionó a la fiscal 98 para que investigue la muerte del adolescente. El alcalde Ramón Muchacho rechazó contundentemente el uso de armas de fuego, bien sea por uniformados o civiles, en las manifestaciones. Asimismo, solicitó una investigación cuanto antes al Ministerio Público debido al considerable número de heridos de bala. Desde Chacao, Rafael Aníbal Camacho, Noticiero Venevisión.
Y precisamente el ministro de Interior, Justicia y Paz, Néstor Reverol, señaló que el uso indebido y desproporcionado de la fuerza fue el presunto móvil del asesinato de un adolescente de 17 años de edad durante una manifestación en Altamira. Reverol informó a través de su cuenta en Twitter que efectivos que dispersaban la manifestación han sido puestos a la orden de su unidad para identificar al responsable de este hecho que dejó varias personas heridas por arma de fuego. El ministro condenó la violencia y el llamado a que a su juicio ha realizado a la oposición de las protestas. Aseguró que aplicarán la justicia a los responsables y llamó al cese de la violencia en el país. Por su parte, el comandante de la Guardia Nacional Bolivariana, Mayor General Antonio Benavides Torres, expresó también en su cuenta de Twitter que la Guardia Nacional Bolivariana tiene instrucciones de controlar el orden público apegados a la Constitución y reiteró que los funcionarios tienen prohibido el uso de armas de fuego en manifestaciones. Aseguró que la Guardia Nacional investiga si un efectivo incumplió dicha orden, indicando que el responsable será puesto a la orden de las autoridades. El gobierno de Brasil detuvo el envío de 80.000 bombas lacrimógenas a Venezuela adquiridas a través de la empresa Cóndor. El ministro de la Defensa y la canciller brasileña decidieron cancelar la exportación tras conocer una petición de la dirigencia opositora venezolana. El diputado de la Asamblea Nacional, Jorge Millán, indicó que el Parlamento ya aprobó acuerdos para solicitar a otras naciones que no vendan ese tipo de artefactos al gobierno nacional. Por su parte, el gobernador del estado Miranda, Enrique Capriles, aplaudió la decisión. El gobierno nacional decretó alerta roja ante la llegada de la tormenta tropical Bret. Además, fueron prohibidos los vuelos hacia la región oriental y se suspendieron las actividades académicas. El ministro para Ecosocialismo y Aguas, Ramón Velázquez, señaló que se mantendrán alerta en los estados orientales, específicamente en Sucre y Nueva Esparta. 40 kilómetros por hora es el desplazamiento. Para esta hora, la tormenta tropical se ubica ya próximo a Trinidad y Tobago. Se estima que para las 10 de la noche la tormenta tropical estará impactando la península de Coro, de la península de Paria. Luego, para las 2 de la mañana estaría en toda la parte norte del estado Sucre y para las 3, de 3 a 4 de la mañana estaría impactando lo que es la isla de Margarita. El ministro para Ecosocialismo y Aguas aseguró que están activados todos los órganos de protección del Estado para mantener la tranquilidad en las comunidades. Llamó al pueblo a mantenerse resguardado. Personal de protección civil se encuentra desplegado en todos los estados, tanto en el estado Sucre, el estado Nueva Esparta, el estado Monaga, del Tamacuro, el estado Anzoátegui. Están todo un conglomerado de funcionarios prestos a colaborar y prestar la atención necesaria para... La canciller de la República, Delcy Rodríguez, catalogó como victoria los resultados de la reunión de cancilleres de la OEA celebrada en Cancún, México. Es para nosotros realmente un motivo de victoria que sea de esta manera, que sea la independencia, que sea la soberanía. Y Venezuela continuará minuto a minuto, mediante su diplomacia bolivariana de paz, defendiendo los principios esenciales que debe regir la comunidad de naciones, defendiendo los principios esenciales que debe comportar a los estados en las relaciones internacionales. Rodríguez también acusó al secretario del organismo, Luis Almagro, de ser el artífice de la violencia en Venezuela. En la Asamblea General de la OEA en Cancún, México, los cancilleres de los países miembros no lograron aprobar ninguna de las dos resoluciones sobre la situación de Venezuela. Al iniciar la sesión, la canciller de la República, Delcy Rodríguez, desconoció cualquier resultado arrojado de dicho encuentro. Luego de su intervención, se retiró del recinto. Venezuela no lo va a avalar y llamo nuevamente a la sindéresis, llamo nuevamente al respeto de las normas internacionales y llamo nuevamente a que a quienes siguen en esta organización sepan que deben cuidar su institucionalidad si no quieren que en un futuro lo mismo que le aplicaron a Venezuela se lo pretendan aplicar a ellos. Tras un receso del debate, los diplomáticos votaron por un texto propuesto por la presidencia del organismo. El documento contemplaba reconsiderar la Asamblea Nacional Constituyente. Para su aprobación eran necesarios 23 votos a favor. Sin embargo, hubo 20 en apoyo, 5 en contra y 8 abstenciones. Varios cancilleres se pronunciaron luego de la consulta. Estado miembro de esta organización, como miembro de pleno derecho, seguir intentando encontrar una solución para que el pueblo de Venezuela pueda encontrar una salida democrática, una solución a todos los problemas de su país.
Y hoy le hemos quedado mal a la comunidad internacional, pero especialmente a millones de venezolanos que tenían una gran esperanza y una gran confianza en que íbamos a actuar con responsabilidad. La reunión de cancilleres sobre Venezuela quedó suspendida sin fecha aún por definir. El Instituto Nacional de Meteorología e Hidrología informó que la depresión tropical que rodeaba la costa venezolana aumentó su tamaño y pasó a convertirse en una tormenta tropical con una velocidad de más de 90 kilómetros por hora. La tormenta llegó a las costas de la península de Paria y se prevé que la trayectoria posible sean los estados Nueva Esparta, Monagas y Sucre. Esta nos estará generando y afectando principalmente lo que es la porción oriental del territorio nacional. A medida que este sistema vaya avanzando sobre el territorio nacional, se estará incrementando asimismo hacia la porción noroccidental del territorio nacional durante las próximas horas. Autoridades informaron que más de 1.600 agentes de protección civil se encuentran activados en los estados Anzoátegui, Nueva Esparta, Sucre, Monagas y Delta Macuro, con la finalidad de activar el Sistema Nacional de Prevención. La fiscal general de la República, Luisa Ortega Díaz, indicó que cualquier cambio que se le haga a la Constitución debe ser consultada al pueblo y que una acción contraria podría desmantelar al Estado. Hay que preservar las instituciones, independientemente de la persona que esté al frente de la institución. Mañana pasado yo me tengo que ir de aquí alguna vez, porque esto no es mío. Pero el día que cualquier funcionario se vaya del cargo, la institución tiene que permanecer. Eso no puede ser destruir las instituciones. Eso atenta contra la Constitución, contra el Estado. Eso es desmantelar el Estado. Ortega Díaz pidió a fiscales contra la corrupción que sean acuciosos en las investigaciones para determinar responsabilidades contra quienes pudieran estar incursos en el mal uso del patrimonio público. Es un compromiso que tienen darle respuesta a la ciudadanía, porque la gente se pregunta eso. ¿Por qué no hay alimentos y por qué no hay medicinas? ¿Será porque son utilizados los recursos para otros fines distintos? Yo no sé, no me atrevo a asegurarlo. Pero es importante que los fiscales contra la corrupción indaguen sobre ese aspecto. La fiscal general dijo que están determinando las responsabilidades penales de quienes actuaron en los recientes hechos violentos ocurridos en el conjunto residencial El Paraíso, conocido como Los Verdes. Es una práctica malsana que se ha venido dando, abordan un sector y no solamente que hacen allanamientos masivos, destruyen las propiedades de las personas y las propiedades colectivas como ascensores, rejas. La titular del Ministerio Público denunció que el Tribunal Supremo de Justicia niega a los venezolanos el derecho a la tutela judicial efectiva. Es imposible que nos den respuesta en el Tribunal Supremo de Justicia. Tenemos una semana pidiendo una copia simple, y ni siquiera quieren recibirle el escrito al fiscal para pedir la copia de un expediente. Eso no es tutela judicial efectiva. Trabajadores del Ministerio Público y sociedad civil se movilizaron hasta la sede principal en Caracas, donde manifestaron su apoyo a la fiscal general de la República, Luisa Ortega Díaz. Por su parte, el oficialismo colocó una tarima frente al ministerio en su contra. A juicio del vicepresidente de la República, Tarek El Aizami, la fiscal general de la República quiere destruir al Ministerio Público como órgano del Estado venezolano. En su cuenta en Twitter, El Aizami manifestó que Ortega Díaz quiere destruir al Ministerio Público y condenó concentración de fiscales frente a esta sede del lunes. El vicepresidente de la República estima que Ortega quiere convertir al Ministerio Público en un partido opositor aliado de la Mesa de la Unidad Democrática. Desde más de 30 puntos de concentración, opositores marcharon rumbo al Consejo Nacional Electoral en rechazo a la convocatoria de la Asamblea Nacional Constituyente del Gobierno Nacional. Sin embargo, cuerpos de seguridad del Estado impidieron que llegaran a su destino. Manuel Covela nos ofrece los detalles. Todos a Caracas fue el lema bajo el que la Mesa de la Unidad llamó a los venezolanos a marchar hacia la sede del poder electoral. Miles lo acataron y llegaron a la capital para protestar en contra de los términos en los que el Ejecutivo plantea el mecanismo para modificar la Carta Magna. Si ellos insisten en imponer una constituyente al margen
de la ley y la Constitución, nosotros como parte justamente de las instituciones públicas no vamos a permitir, y por eso nos hemos dado la tarea como frente también en defensa de la democracia y la Constitución, de recorrer el país si es necesario. No faltaron mensajes de apoyo a la fiscal general Luis Ortega Díaz y peticiones de ayuda a los países de la Organización de Estados Americanos. Desde aquí, nuestro corazón está de azul. Desde aquí le damos un respaldo a una mujer valiente que está actuando porque toda su gente dentro de la Fiscalía quiere democracia también y quiere rescatar la Constitución y quiere respeto a las reglas. ¿Qué ocurre? Que la problemática venezolana trasciende la frontera. Trasciende la frontera, ¿por qué? Porque nuestros problemas son del conocimiento de todos, menos del gobierno que no se ocupa de los problemas de los venezolanos. Quienes salieron desde el este se reunieron en la autopista Francisco Fajardo y continuaron el recorrido hacia el centro. Sin embargo, efectivos de la Guardia Nacional con varias unidades móviles antidisturbio los esperaban a la altura de Bellomonte. No los dejaron acercarse hasta esa zona. Cuando los primeros manifestantes pasaban por las Mercedes, los efectivos militares iniciaron su acción dispersiva, avanzando rápidamente. Los manifestantes se replegaron hacia las Mercedes, El Rosal, Chacao y Altamira, zonas en las que continuó la actuación de las fuerzas del orden público varias horas. Y así se llegó a la jornada número 80 de manifestaciones de oposición. La dirigencia de la Mesa de la Unidad Democrática señala que en los próximos días aumentará la escalada de la presión de calle. Desde El Rosal, Manuel Covela, Noticiero Venevisión. Jorge Arreaza, ministro de Desarrollo Ecológico y Minero, calificó de injerencia la reunión de cancilleres de Estados Americanos que se celebró en México, donde se abordó la situación de Venezuela. Diana Vázquez con los detalles. Durante la marcha denominada antiimperialista, Arreaza insistió en que el secretario general de la OEA, Luis Almagro, en conjunto con sectores de oposición, vulneren la independencia del país. No es con los gringos, no es con Trump, no es con la OEA, es entre nosotros y entre nosotras. Ojalá lo entendieran y surgiera una oposición de verdad nacionalista, que piensa distinto, no hay problema, que crea en el capitalismo, bienvenida sea su propuesta de país, que el pueblo decida cuando le toque decidir. Lo que no podemos es apostar a que desde afuera vengan a intervenir en Venezuela para llevarse nuestra riqueza mineral, nuestra riqueza petrolífera, que es lo único que quieren. El titular para Desarrollo Ecológico Minero aseguró que los diputados de la Mesa de la Unidad no tienen facultad de representar internacionalmente al país y solo buscan una intervención extranjera. Diana Vázquez, Noticiero Venevisión. El presidente de la Asamblea Nacional, Julio Borges, convocó en nombre de la Mesa de la Unidad Democrática a una movilización para este martes en la tarde desde la Plaza Altamira por el asesinato del joven de 17 años. Oliver Rodríguez nos informa un poco más. Borges destacó que al concentrarse iniciará una caminata que llegará al lugar donde cayó el adolescente mientras manifestaba. Queremos convocar como acto de luto, pero también de energía, de fuerza, a todos los venezolanos a que nos acompañen para que a partir de las 5 de la tarde podamos estar en la Plaza Altamira, caminar desde allí hasta el lugar donde murió Fabián el día de hoy y luego desplazarnos todos hasta la Organización de Estados Americanos. Mañana continúa, mañana se inicia además la verdadera Asamblea General de las Naciones Unidas. El caso venezolano debe volver a ser votado antes del miércoles. El presidente de la Asamblea Nacional agradeció el apoyo de los 20 países que votaron resolución sobre Venezuela en la reunión de cancilleres de la Organización de Estados Americanos. 20 países que representan a 900 millones de latinoamericanos y solamente votaron en contra 5 países que representan apenas 16 millones de latinoamericanos. 900 millones de latinoamericanos dijeron hoy, Maduro está fuera de la Constitución. 20 países vieron que de seguir adelante el proyecto de la Constituyente, definitivamente Venezuela entraría por un canal que no es otra cosa que la repetición de Cuba. Lamentablemente 5 países lo que vieron fueron sus negocios. Borges indicó que las acciones de calle evitarán que la constituyente se concrete, por lo que adelantó que en las próximas horas la Mesa de la Unidad Democrática presentará una agenda con diversas actividades para intensificar las protestas.
En Los Palos Grandes, Oliver Rodríguez, Noticiero Venevisión. El presidente de la Comisión para la Asamblea Nacional Constituyente, Elías Jagua, aseguró que para hacer una nueva Carta Magna no se necesita hacer un referéndum consultivo previo. El artículo 348 es muy claro. No hay allí la palabra referéndum, Endrina. No existe. Y no existe no porque a los constituyentes, yo fui constituyente, estuve en el debate del 9 de noviembre del año 2009, del año 1999, se nos olvidó o no sabíamos que había que ponerlo, no. El constituyente Manuel Quijada lo planteó y se sometió a votación y se negó. Por su parte, el abogado constitucionalista Gerardo Blay rechazó la convocatoria a la Asamblea Nacional Constituyente porque asegura que no se respeta la Constitución. El poder originario es del pueblo y él es el que convoca. El 348 dice quiénes pueden ejercer iniciativa. Eso no significa que porque usted ejerza la iniciativa presidencial va a ser convocante. Es algo muy sencillo. Por ejemplo, para hacer una ley puede tener la iniciativa el pueblo, en un porcentaje, la puede tener un grupo de parlamentarios, la puede tener presidente de la República, puede proponer una ley a la Asamblea Nacional. Eso se llama iniciativa. Ahora, de que allí, de eso a que sea una ley, tiene que pasar por todos unos procesos. Bueno, eso es lo que no ha pasado en esta constituyente. El abogado criticó además las bases comiciales para la constituyente. Blay las denominó como antidemocráticas y discriminatorias. El gobernador del estado Miranda, Enrique Capriles Radonsky, repudió la muerte de un joven de 17 años en Altamira durante las protestas de este lunes. Además, informó que la Mesa de la Unidad Democrática anunciará las nuevas acciones contra la constituyente. Eso sí, no, como se lo hemos dicho, no permitamos que el gobierno desvíe nuestro objetivo. Los venezolanos queremos rescatar la democracia. Los venezolanos no vamos a cambiar un sectarismo de un color por otro sectarismo. Los venezolanos queremos encontrar, los venezolanos queremos solución a nuestros problemas. ¿Cómo va la economía en Venezuela? Cayéndose a pedazos. En las próximas horas yo le pido máxima atención a todo el pueblo venezolano sobre cuál es la ruta que tenemos que seguir todos recorriendo de cara a esa fecha de la disolución de nuestra república, esa fecha que han puesto para quitarnos todos los derechos a los venezolanos, que es el 30 de julio. En una nueva jornada de protesta, la número 80, Enrique Capriles rechazó que los funcionarios del orden público les impidieran marchar hasta el CNE. Criticó que en la movilización llamada Todos a Caracas no se les permitiera a los ciudadanos llegar a la capital. Es el colmo que un venezolano, llámese como se llame, no pueda acudir a un poder a hacer una exigencia, una petición ante un poder, como en este caso es el Consejo Nacional Electoral, por el despliegue. Ustedes vieron cómo amaneció el CNE. Bueno, así pretenden hacer un proceso constituyente en Venezuela, de espaldas al país. Reiteró que el único que tiene el poder para decidir sobre la convocatoria de una constituyente es el pueblo venezolano, como lo establece la Constitución, y que defenderán en las calles ese derecho. La vicepresidenta del Consejo Nacional Electoral, Sandra Oblitas, aseguró que el órgano ha realizado todas las elecciones que ha convocado y que las comisiones regionales no tendrían por qué cancelarse. El Consejo Nacional Electoral, siempre que ha convocado un proceso electoral, lo ha llevado adelante y lo ha cumplido. No tendría por qué no realizarse esta del 10 de diciembre. Y la otra, que esas elecciones regionales han estado sujetas al proceso de renovación de organizaciones con fines políticos, sobre el cual hemos venido trabajando por dictamen de la Asamblea Nacional Constituyente, cuyo proceso de manifestaciones de voluntad y reparos culmina la semana que viene, y luego entonces vendrán los mecanismos de verificación por parte del Consejo para determinar cuáles son las organizaciones que pueden ir a esa elección regional. Oblitas negó que el Consejo Nacional Electoral tenga 70 procesados de auditorías y aseguró que están cumpliendo con el tiempo para la Asamblea Nacional Constituyente. El sistema electoral venezolano, como siempre hemos dicho, es de los más completos, de los más confiables y el más auditado. Ahora, no tiene 70 procesos de auditoría, son 20 procesos de auditoría los que lleva, entonces ya por ahí hay una base incierta. El proceso electoral que se va a llevar para la Asamblea Nacional Constituyente igualmente cuenta con todos los procesos de verificación, como todos los procesos electorales que nosotros hemos adelantado. La vicepresidenta agregó que la Asamblea Nacional Constituyente marcará un encuentro entre los venezolanos.
Zobeida Mejías, exrectora del CNE, afirmó que el Poder Electoral está violando su ordenamiento jurídico al convocar la Asamblea Nacional Constituyente promovida por el presidente de la República. Criticó la celeridad del CNE sobre la iniciativa presidencial en comparación con el referendo revocatorio. Que es una de las instituciones que están consagradas en nuestro ordenamiento jurídico de una evaluación de gestión de gobierno, que teniendo unas consecuencias, pues se iba o no a unas elecciones, en este caso presidencial, dependiendo del resultado, y lo suspende. Y ahora ante una solicitud inconstitucional por parte del Ejecutivo, porque la iniciativa está contemplada en la Constitución, más la convocatoria que no le corresponde al Ejecutivo, sino al pueblo soberano mediante un referendo que lo indique o no, el CNE se aboca con una celeridad, con una propuesta que de verdad atropella el Estado de Derecho y es un golpe más a nuestro ordenamiento jurídico. Zobeida Mejías advirtió que de instalarse la Asamblea Nacional Constituyente se eliminarán todos los poderes del Estado. Mejías insiste en que las bases comiciales deben ser consultadas con el pueblo. El tiempo de la Asamblea Nacional Constituyente, porque ellos se pueden quedar allí el resto de la vida, 10, 5 años para hacer una constitución, no lo someten a votación. Luego tenían que establecer que una vez redactada la Constitución, tendrían que someterla a referéndum en determinado tiempo. ¿Por qué? Porque luego ella instalada, como dije anteriormente, pasa a ser los poderes constituidos, ejecutivo, poder electoral, el poder ciudadano, el poder judicial y el poder legislativo a segundo grado y los eliminan. La ex rectora del CNE ratificó que la Constitución de 1999 no perderá vigencia aunque se genere una nueva Carta Magna de la Constituyente. Diosdado Cabello, primer vicepresidente del Partido Socialista Unido de Venezuela, aseguró después de 70 días de violencia que los dirigentes de oposición están derrotados y, según él, no tienen coraje de admitirlo. Liz Flores nos reporta. Los chavistas, trabajadores y movimientos sociales que participaron en la marcha antiimperialista fueron recibidos por Diosdado Cabello en el centro de Caracas. Cada vez que el pueblo chavista convoca una concentración, es una concentración de alegría, de amor, es una concentración de soberanía, de independencia, de paz. Cuando la derecha convoca, siempre termina en violencia, siempre termina en asesinatos, en saqueos, en destrucción, en incendios. Han destrozado a su gente, los matan ustedes mismos, les dan a los jóvenes explosivos para que mueran los menores de edad. Perdieron en lo político. Y les voy a decir algo además, señores escuálidos, y escúchenos bien. Si podemos decirlo de esta manera, perdieron en lo militar también. ¿Por qué lo digo? Porque ustedes tienen 70 días de engaño a su gente. Y las tropas revolucionarias están frescas esperando que Rondón sea convocado para ir a la batalla. Durante su discurso, Cabello ratificó que Venezuela es libre, soberana e independiente. Cada acto de ellos es dirigido desde el imperialismo norteamericano. Hoy, ¿quién dirige el ataque contra la patria de Bolívar? Lo ha dicho el imperialismo, que ellos van a actuar en Venezuela por la vía de la OEA. En esta Asamblea Nacional Constituyente debemos proponer que Venezuela jamás pueda adherirse a ningún organismo que intente meterse en los asuntos internos de Venezuela. Diputados, vendepatria, traidores a la patria que se van a darle la vuelta al mundo, a decirle que no le presten dinero a Venezuela, que no hagan negocio con Venezuela. Esa Asamblea Nacional Constituyente podrá, según el artículo 349 de la Constitución, tomar las decisiones que sean. Podrá levantarle la inmunidad parlamentaria a cualquier diputado vendepatria que haya hecho daño a este país. Según Diosdado Cabello, en el país existe una lucha de clases encabezada, según él, por un pueblo que decidió ser libre y no ser colonia del gobierno de Estados Unidos. Recordó que el presidente Hugo Chávez llamó a la unidad a las Fuerzas Armadas Nacional Bolivarianas y al pueblo revolucionario. Finalmente, Cabello exhortó a los chavistas a obtener una victoria en la Asamblea Nacional Constituyente.
Desde el centro de Caracas, Liz Flores, Noticiero Venevisión. Nuestra compañera de Noticiero Venevisión, Liz Flores, fue galardonada con una mención especial del Premio Nacional de Periodismo para Televisión. La Fundación Premio Nacional de Periodismo anunció los ganadores de esta edición, que cumplió 75 años, siendo el máximo galardón del periodismo nacional. Este año se evaluaron 165 trabajos y se acordó un premio único, 22 premios nacionales y 16 menciones especiales, además de 4 reconocimientos a prensa internacional. Felicitamos a nuestra reportera de Noticiero Venevisión, Liz Flores, al ser una de las galardonadas en esta edición. Los premios serán entregados el Día del Periodista el próximo 27 de junio. Edwin Rojas, gobernador del estado Sucre, aseguró que no deben ser otros países los que decidan la manera en que Venezuela deba resolver sus problemas. Rojas resaltó que el país apoya la paz, la independencia, la soberanía y rechaza la injerencia de la OEA. No puede ser ni la OEA ni ningún organismo internacional que en lugar de venir a conciliar, que en lugar de venir de mediadores, se hagan parte de una de las partes, como es ser parte de la MUD. El mandatario regional participó en la marcha denominada antiimperialista en Caracas, donde aseguró que los diputados de la Mesa de la Unidad que viajaron a México fueron a solicitar la intervención de Venezuela. De acuerdo a la revista brasileña Veja, la constructora Odebrecht, vinculada a un escándalo de corrupción, está en negociaciones para su venta a un grupo chino. La empresa habría pagado 788 millones de dólares en sobornos en 12 países de América Latina y África. El expresidente de la compañía, Marcelo Odebrecht, fue condenado a 19 años de cárcel por la misma causa. El ex titular de la constructora afirmó que el 75% de las últimas campañas electorales en su país fueron financiadas de manera irregular. Además, 77 ejecutivos de Odebrecht aceptaron colaborar con la justicia a fin de reducir sus sentencias. Hacemos una pausa, pero ya volvemos con más información. No se aparten. Venezuela opina. Que una constituyente, como se está planteando en este momento, en la forma que se viene explicando, exclusiva, sectorial, prácticamente viene a lesionar prácticamente el derecho a voto, la libertad, la misma democracia, y lo cual nos induce a pensar de que es para tratar de controlar más al pueblo, las instituciones, y buscar la manera de restarnos los beneficios y lo que hemos logrado nosotros ahorita en la Constitución. La Asamblea Nacional Constituyente puede ser un espacio, por ejemplo, para debatir cuál debe ser la edad para el voto para ciertos niveles de elección en nuestro país. Si ya los jóvenes pueden votar con 16 años para escoger los consejos comunales, ¿por qué no podemos debatir, darle participación a los jóvenes en la elección de otros ciertos cargos a nivel municipal, o sea, es decir, a un nivel de la escala nacional? Venezuela opina. La paciente oncológica Miriam González necesita con carácter de urgencia Megase de 160 o 40 miligramos. Las personas o instituciones que deseen colaborar pueden comunicarse al 0212-624-9042 o al 0414-333-2701. Las colaboraciones son gratuitas. No acepte realizar pago alguno. Un aporte más de Noticiero Venevisión por Venezuela. Noticiero Venevisión. Información justa y balanceada. Continuamos con más información. Opositores del oeste de Caracas no pudieron marchar hasta el Consejo Nacional Electoral luego de ser dispersados por la fuerza pública en el Paraíso. Euclides Sotillo estuvo allí y nos cuenta más. Los manifestantes se concentraron desde tempranas horas en el centro comercial La Villa de Montalbán y en la avenida Páez del Paraíso junto a diputados por Caracas a fin de acudir hasta el CNE en rechazo a la constituyente. Pasado el mediodía, una vez que intentaron movilizarse, funcionarios de la Guardia Nacional dispersaron con gases tóxicos la marcha, resultando varias personas asfixiadas. Tuvimos que hacer un gran esfuerzo para sacar unos niños casi recién nacidos que estaban pasando en ese momento, ancianos, es decir, es una cosa sin ningún tipo de razón ni medida. Los diputados a la Asamblea Nacional también aseguraron que se mantendrán en las calles acompañando a la ciudadanía en su derecho a la protesta.
En la avenida Páez del Paraíso, Euclides Sotillo, Noticiero Venevisión. Trabajadores del Ministerio de Alimentación marcharon en la denominada Marcha Antiimperialista aquí en Caracas. Rodolfo Marco Torre, ministro de Alimentación, acompañó a los trabajadores desde la avenida Andrés Bello hasta la Asamblea Nacional en rechazo a la intervención extranjera y manifestó su apoyo a la Asamblea Nacional Constituyente. En Maracaibo, estado Zulia, estudiantes protestaron en varios puntos de la ciudad en rechazo a la constituyente. José Leonardo Nava nos presenta esta información. Los manifestantes cerraron las principales vías para mostrar su repudio al proceso y las condiciones en las que fue establecida la convocatoria a una asamblea constituyente. Aseguran que fue activada de forma ilegítima al no ser consultada con el pueblo. Con una constituyente no resolvemos los problemas que hoy vive el venezolano. Con una constituyente no resolvemos el problema de la escasez. Con una constituyente no resolvemos y no le devolvemos la vida a los jóvenes que han perdido en manos de la inseguridad. Reiteraron que no permitirán se entregue la data de estudiantes al CNE para la convocatoria gubernamental. El movimiento estudiantil informó que en el marco de la operación denominada Jaque Mate, el próximo jueves realizarán un casa por casa en las distintas parroquias al oeste de la ciudad de Maracaibo para dar a conocer las razones por las cuales, según ellos, no debe ser apoyada la constituyente. Desde el estado Zulia, José Leonardo Nava, Noticiero Venevisión. Para Héctor Rodríguez, jefe del bloque parlamentario del Gran Polo Patriótico, los diputados de la Mesa de la Unidad que acudieron a México a la Asamblea General de la Organización de Estados Americanos apuestan por la intervención del país. Según Rodríguez, los problemas internos deben ser solucionados sin buscar el apoyo de organismos desprestigiados. Para defender nuestra patria, para defender nuestra soberanía, para defender nuestra dignidad. Y vamos a seguir trabajando todas y todos para sacar esta patria adelante, para resolver cualquier problema que tengamos, para dialogar. Durante la marcha denominada antiimperialista, Rodríguez destacó que la Asamblea Nacional Constituyente solventará las diferencias políticas y económicas, además que garantizará la continuidad de las misiones sociales. El diputado de la Asamblea Nacional por la Unidad, Marco Aurelio Quiñones, hizo un llamado a los países del continente para que apoyen al pueblo venezolano a lograr soluciones a los problemas políticos, sociales y económicos. Nosotros le hacemos un llamado al continente entero. Venezuela ha dado mucho por este continente. Hoy Venezuela necesita de nuestros países vecinos y hermanos para que de la OEA, donde se aspira desde siempre a resguardar la democracia de los pueblos, se dé un viraje y se vea que en Venezuela se rompió el hilo constitucional y prioricen por tenderle la mano al pueblo venezolano. La Fuerza Motorizada Bolivariana se movilizó en apoyo a la marcha denominada antiimperialista. Sus dirigentes destacaron que la Asamblea Nacional Constituyente es un mecanismo ante la violencia. Alexis Tobar, candidato a la Asamblea Nacional Constituyente por el sector trabajadores, resaltó que los motociclistas estarán en las calles apoyando al gobierno nacional. No somos intelectuales, somos gente trabajadora y humilde, pero llevamos propuestas verdaderamente de calle, llevamos la propuesta que el pueblo necesita, llevamos corazón y llevamos sobre todo la gran posibilidad que esta constituyente está dando para que Venezuela se enrumbe una vez por todas, que el progreso siga en Venezuela, que la paz reine en Venezuela. La Fuerza Motorizada Bolivariana exhortó a los venezolanos a participar en la Asamblea Nacional Constituyente. En el estado Táchira persiste el cierre técnico del psiquiátrico de Peribeca por falta de comida, medicinas e insumos. 36 pacientes han muerto, 200 fueron entregados a sus familiares y otros 100 que permanecen recluidos presentan cuadros de desnutrición severa. Marina Iglota estuvo allí y nos cuenta más. Por convenio, el Ministerio de la Salud aporta 1.800 bolívares diarios por paciente para gastos de comida, medicinas y personal. Recursos que además de llegar tarde son insuficientes porque un interno necesita por lo menos 38.000 bolívares diarios. Están muriendo de hambre, aquí puede venir cualquiera y le demostramos eso. Estoy hablando que de los pacientes que quedan ahorita aquí en el instituto, que son un poquito más de 100, el 95% tiene desnutrición. Nosotros tenemos 5 quincenas sin cobrar. Desde el lunes de la semana pasada, hoy 8 días que los pacientes no los bañamos porque no hay champú. Entonces esperando donaciones y bendito sea Dios y bendita sea la gente que viene a traer donaciones y a nosotros quien nos dona. Trabajadores del psiquiátrico de Peribeca amenazan con tomar acciones de calle, incluso con dirigirse a la ciudad de Caracas. Exigen de inmediato la intervención por parte de la Corporación de Salud a los 90 casos sociales para evitar más muertes por mengua. Desde el municipio Capacho Nuevo, en Táchira, Marina Iglota, Noticiero Venevisión.
El Frente de Izquierda Revolucionaria Alberto Müller Rojas hizo un llamado a las comunidades a conformar un comité contra el terrorismo y la guarimba. En rueda de prensa, Juan Simosa, coordinador general del Frente Müller Rojas, señaló que las movilizaciones de los grupos de oposición han traído problemas, inconvenientes y males considerables a la comunidad con el cierre de vías, incendios de estructuras y otras actividades que califica de violentas. Llamamos a los habitantes de Chacao, de Baruta, de Latillo, de los Altos Mirandinos a organizarse y no seguir permitiendo que los terroristas asuman sus espacios, coarten su libertad y lo mantengan secuestrado en sus propias casas. No podemos permitir que sigan muriendo venezolanos por el gusto de un pequeño grupo. Juan Simosa aclaró que el llamado es a todas las comunidades del país, pero especialmente de los municipios caraqueños como Baruta, Latillo, Chacao, y dijo que desde el seno de esa comunidad han recibido respuestas favorables a la conformación de los mencionados comités. Fedecámaras Carabobo reveló que el sector industrial está trabajando de manera intermitente y al 25% de su capacidad. Agregó que el primer semestre del año 2017 cerró con todos los valores en baja. Randolfo Blanco nos amplía. Según Fedecámaras Carabobo, en los primeros 6 meses del año, la producción y venta de alimentos cayó al 39%. Las importaciones bajaron al 49%, mientras que el índice de escasez se ubicó entre un 85 y un 90%. El sector comercio y servicio aquí en el estado ha caído un 39% en este semestre. El de construcción ha caído un 40%. La zona industrial de Valencia está trabajando un 25% de su capacidad instalada. Debido a la precaria producción, más de 55.000 trabajadores se encuentran en estado de suspensión, manteniéndose sin trabajar, devengando solo el salario mínimo. El desempleo también tuvo un incremento, pasando del 14% registrado en el 2016 al 21% este año. Es impensable decir que tú sigues manteniendo los niveles de desempleo del 6% que habla el Instituto Nacional de Estadística cuando tú presencias directamente todos los cierres de empresas, los cierres de comercio, la baja en la producción del sector primario. Para Fedecámaras, el incremento del sector informal, sobre todo en la venta de productos de primera necesidad, está afectando directamente a los consumidores que deben pagar sobreprecio, como también a las empresas que deben producir incluso por debajo de los costos. En Carabobo, Randolfo Blanco, Noticiero Venevisión. 21 cadáveres fueron ingresados a la morgue de Bellomonte durante este fin de semana. Un funcionario de Polisucre, identificado como Freddy José Lara, de 23 años, murió tras recibir 2 disparos durante labores de patrullaje. Diana Martínez nos amplía. Lara recibió un impacto de bala en el rostro y otro en la región pectoral derecha tras intentar frustrar un asalto perpetrado por 2 sujetos a bordo de una moto, quienes al percatarse de la presencia policial abrieron fuego. Fue trasladado al Hospital Domingo Luciani, donde a pocos minutos de ser ingresado falleció. También los delincuentes involucrados en el hecho murieron. En otros casos, 4 sujetos fueron asesinados durante una fiesta por el Día del Padre en el barrio San Blas, sector El Encantado de Petare. Fueron identificados como Anthony Ojeda Mejías, de 28 años, Deiber Hernández, de 21 años, Orlando Motis, de 23 años y Ramón Antonio Rodríguez Mendoza, de 43 años. Este último, escolta del nieto del periodista José Vicente Rangel Ábalos. Un hecho violento le quitó la vida a María Fernanda Lugo, de 23 años, quien murió este fin de semana luego de estar en terapia intensiva tras ser impactada en la pelvis por una bala perdida durante una fiesta. Murió a causa de un disparo en la nalga y ese hecho se cometió en Los Teques. Pedimos justicia, miren su mamá, deja a un niño de 7 años. También durante este fin de semana el Ministerio Público solicitó la privativa de libertad para Edwin Jesús Montilla Verde, Sujé González Álvarez y Franco José Pesarolo como responsables del asesinato de Reinaldo Herrera, sobrino de la diseñadora Carolina Herrera, y su socio Fabricio Mendoza, perpetrado el pasado 11 de mayo. Se pudo conocer que se trató de un crimen por encargo en el que solo se planificó la muerte de Mendoza. Sin embargo, Herrera resultó muerto solo por estar acompañándolo al momento del hecho.
Trascendió que para el esclarecimiento total de este caso falta la aprehensión de 2 sujetos más involucrados en el homicidio por encargo de Fabricio Mendoza y su socio Reinaldo Herrera. Diana Martínez, Noticiero Venevisión. En el estado Sucre se registraron 20 muertes violentas la madrugada de este lunes tras un enfrentamiento entre bandas. Uno de los hechos ocurrió en la comandancia de la Policía Estatal y dejó como saldo 9 privados de libertad fallecidos y 10 heridos. En otro hecho, en la ciudad de Carúpano, en el municipio Bermúdez, se generó un enfrentamiento entre cuerpos de seguridad contra un grupo de hombres que se trasladaban en un autobús y no acataron la voz de alto, resultando 11 personas muertas y 2 heridas. Entre los fallecidos está un funcionario de la Policía del estado Sucre. Hacemos una pausa, al regreso, exhorto. Canciller ruso instó a Estados Unidos a evitar actuaciones en Siria. Los detalles en breve. En nuestro país, la violencia en contra de las mujeres es reconocida legalmente como un delito. Por eso, actuar a tiempo y denunciar puede salvar sus vidas. Noticiero Venevisión te recuerda, con violencia no hay paraíso. Rompe el silencio ya. Noticiero Venevisión te dice, con violencia no hay paraíso. Rompe el silencio ya. Iniciamos el recorrido por las noticias internacionales en lo que pasa en el mundo. El canciller ruso Sergei Lavrov instó a Estados Unidos a evitar actuaciones unilaterales en Siria. Estas declaraciones las ofreció tras conocerse el derribo de un avión sirio por la coalición internacional liderada por Estados Unidos. Lavrov urgió al gobierno norteamericano a respetar la soberanía y la integridad territorial del país árabe. Por su parte, el ejército estadounidense justificó la acción como un ataque de autodefensa colectiva contra el Estado Islámico. Precisamente el Kremlin advirtió que cualquier avión de la coalición internacional contra ISIS será considerado un objetivo. El Ministerio de Defensa ruso aseguró que rastrearán cualquier aparato dirigido por Estados Unidos. En Portugal ya son 64 las víctimas mortales por los incendios forestales que azotan el país ibérico. El vicepresidente de la Comisión Europea, Jyrki Katainen, aseveró que el organismo puede aportar hasta el 95% en costos para la reconstrucción. En Inglaterra subió a 79 la cifra de muertos o desaparecidos tras el incendio registrado el pasado miércoles en un edificio residencial en Londres. Por el momento, 5 de las víctimas mortales ya fueron identificadas. En Francia, un hombre armado impactó con su vehículo contra una camioneta de la policía en los Campos Elíseos de París. Tras el choque, el auto se incendió y el conductor murió. Ni civiles ni uniformados resultaron heridos. Cerramos en Inglaterra, donde la primera ministra Theresa May confirmó que el autor del atentado perpetrado este domingo cerca de una mezquita en Londres habría actuado solo. Un hombre de 48 años arrolló con una camioneta dejando una persona muerta y 10 heridas. Hacemos una pausa. Al regreso, primer sencillo. El cantante venezolano estrenó su tema como solista. En breve, los detalles junto a Carieles Cuadros. Que no te importe ser juzgada por la sociedad, que nadie te diga que tienes la culpa de ser maltratada, que nada te obligue a permanecer callada. Rebélate contra quienes dicen que debes obedecer a tu pareja para no ser maltratada. Detente, piensa en tu vida y en el futuro de tus hijos. Detén al agresor. Venevisión te recuerda, con violencia no hay paraíso. Rompe el silencio ya. Noticiero Venevisión te dice, con violencia no hay paraíso. Rompe el silencio ya. La paciente Ela Herrera necesita con carácter de urgencia Colipan o Debridad en ampollas. Las personas o instituciones que deseen colaborar pueden comunicarse al 0426-138-7362 o al 0416-844-2635. Las colaboraciones son gratuitas. No acepte realizar pago alguno. Un aporte más de Noticiero Venevisión por Venezuela.
Hola, ¿qué tal amigos? Soy Carilis Cuadros y esto es Estrenos y Estrellas. Iniciamos las noticias del mundo del espectáculo con Beyoncé y el esperado nacimiento de los gemelos. La cantante y su esposo Jay-Z tuvieron mellizos. Aún no se conoce el sexo de los bebés ni sus nombres. Se especula que puedan ser un niño y una niña porque una mujer no identificada fue fotografiada el viernes llevando un ramo de flores rosadas, azules y púrpuras, 2 globos en los que se leía Baby Girl y Baby Boy. Hasta el momento ni la pareja ni sus representantes han emitido alguna declaración oficial, pero el papá de ella publicó una imagen en Instagram este domingo y al hacerlo confirmó la llegada de los mellizos. Cerramos con Chino y su nuevo promocional Quédate Conmigo. El cantante venezolano estrenó su primer sencillo como solista luego de la separación del dúo Chino y Nacho. El tema, que cuenta con la colaboración de Wisin y Gente de Zona, ha sido todo un éxito y a pocas horas de su lanzamiento se ubicó en el top 5 de las principales listas musicales en Latinoamérica. Además, cuenta con más de 3,5 millones de reproducciones en la plataforma digital YouTube. Así llegamos al final. Soy Carilis Cuadros y los espero en una próxima emisión de Estrenos y Estrellas por su noticiero Venevisión. Hacemos una pausa. Al regreso, máquina europea. Alemania inició con pie derecho su marcha en la Copa Confederación. Los detalles en los deportes. Iniciamos los deportes con béisbol de las Grandes Ligas y el duelo entre los Padres de San Diego y los Cachorros de Chicago. Los venezolanos José Pirela y Angervis Solarte se fueron para la calle en este duelo. Pirela abrió la pizarra en el primer inning con un batazo por el centro del campo que se transformó en su tercer cuadrangular del año. Por su parte, Solarte conectó otro jonrón solitario en el tercer inning y llegó a 10 en la temporada. El partido se encuentra en estos momentos en el 9º episodio con resultado parcial de 3-2 en favor de Chicago. Pasamos a notas del fútbol porque usted este lunes pudo disfrutar con el equipo campeón de Venevisión de la victoria de Alemania, 3-2 frente a Australia. Con goles de Stijn Draxler y León Goretzka, los teutones se impusieron en el primer partido que disputan en la Copa Confederaciones. Por Australia, Tomás Rogic Sainsbury intentó acercar a los australes al partido, pero no tuvieron resultado. Hace minutos se conoció que el subdirector del Ministerio Público se trasladó al Core 5 de la Guardia Nacional Bolivariana para recabar evidencias sobre la muerte del adolescente de 17 años ocurrida en Altamira. Más temprano, el organismo informó que expertos de Unidad Criminalística contra la Vulneración de Derechos Humanos realizarían la autopsia del adolescente. Bien, de esta manera así ponemos punto y final a esta emisión de Noticiero Venevisión. Recuerden, Noticiero Venevisión, Canal 4 reporta. Ustedes deciden.